nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Comenzamos una nueva edición de esto que se llama La Ciudad en Cuestión. Ya saben, es un programa de tele que invitamos a reflexionar sobre ciertas temáticas con invitados. En este caso, hoy vamos a hablar del cannabis medicinal, de la cuestión legal y de cómo también está creciendo en la sociedad el consumo de cannabis medicinal y cómo se está pujando por una legalización. Saludo a mi compañero Sergio Colauti. Sergio, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches a todos. En programas anteriores muchas veces hemos trabajado y hemos intentado debatir sobre cuestiones que tienen que ver con los cambios sociales, la evolución de la sociedad, nuevos paradigmas desde los cuales se piensan, se trabajan y se discuten cuestiones, y nos parecía que uno de ellos que no podíamos eludir y que nos parece muy interesante para trabajarlo y sobre todo para aprender nosotros y los televidentes es la cuestión del cannabis medicinal. En el año 2020, el 29 de marzo, se promulgó la ley 27350 llamada de uso terapéutico y paliativo del cannabis. Esto significa todo un avance en esa materia y para eso hemos invitado, como siempre, a especialistas, a gente que está muy en estos temas, para que nos puedan ayudar a pensar la cuestión del presente y hacia adelante. Los saludamos a los invitados del día de hoy. Cristian Nocés, ¿cómo va? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por invitarme. Él es un emprendedor a cargo de Grow, que justamente tiene que ver con el brindar herramientas para el cultivo. Vamos a estar hablando del emprendimiento y del asesoramiento. Y Carlos Pachman, abogado que fue uno de los primeros que planteó la cuestión ya hace unos años en Río Tercero y toda la región de la legalización. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar. A mí me gustaría arrancar por la historia primero, porque, digamos, el cannabis se conoció históricamente como cáñamo. Y Carlos sabe muy bien por qué y cómo fue que algo que era legal de pronto dejó de ser legal y se transformó, incluso hasta hace unos años, en tema tabú. Sí, yo creo que podemos contar más bien anécdotas, más que toda la historia, porque la historia podría ser larga, pero pareciera ser que nuestras sociedades han manejado la manera del control social de con diferentes aristas. En algún momento, los negros en algunos sectores de Estados Unidos eran perseguidos por el tema de que tenían el cannabis como un uso ancestral para sus medicaciones, para sus usos recreativos, pero básicamente con el fin de curarse. Parece ser que, eran negros y había un problema racial importante, entonces los negros traían ese problema y se los perseguía por la marihuana. Como se habían adaptado a la Constitución, a las leyes, todo lo que bueno, ahora los perseguimos por lo que queda. Pasaba lo mismo con los chinos y los productos que los chinos consumían, y por lo tanto los chinos eran los que traían el mal. También en otro momento, lo que mencionaba del cáñamo, el cáñamo es una variedad del cannabis, pero el cáñamo forma parte de una industria muy importante en cuanto a lo textil,
y en su momento los barcos a vela tenían velas que eran de cáñamo, todas las sogas eran de cáñamo, incluso si vos te fijas las alpargatas que tienen, hoy tienen el yute, en algún momento han tenido el cáñamo como suela. Esa industria llegó a una expansión tal que Ford hizo un auto que era de fibra de cáñamo y se estaba pensando en el combustible a partir de las semillas del cáñamo o del cannabis, de alguna de las variedades. Pero de pronto una irrupción fuerte del petróleo y todo lo del cáñamo desapareció. Acá recién lo mencionábamos mientras nos preparábamos. Y porque el petróleo, de ahí viene todo lo del nylon. Y el nylon ha reemplazado, el nylon y el plástico ha reemplazado, fue a reemplazar un montón de hasta ropa que tiene nylon, ¿no? Y ropa que podía ser de la industria textil del cáñamo, que además es altamente reciclable. El cáñamo tiene un montón de virtudes que no tiene los derivados del petróleo. Algunos vinculan y suponen que no sería extraño que tengan que ver estas cosas y ciertas apariciones de prohibiciones, que si bien para mí las prohibiciones son más antiguas y devienen de muchas formas de control social, no podemos dejar de pensar que haya una vinculación en esto. En Argentina, en Chile, habían importantes desarrollos textiles, a tal punto que cuando aparece todo el tema de la persecución de este nuevo flagelo que se va a llamar la marihuana, y lo digo flagelo con ironía, los que estaban trabajando en la industria del cáñamo en una empresa de provincia de Buenos Aires terminaron todos presos. Estaban trabajando en una industria. Y bueno, y empezó a desaparecer la producción del cáñamo. Hay lugares en internet, hay sitios donde pueden ir a buscar información mucho más completa que yo estoy dando y mucho más profunda de cómo fue la situación del cáñamo en nuestro país y en Latinoamérica. Hay videos, hay producciones muy importantes y bueno, y se prohibió una planta. Sí. Que eso es un hecho, uno por ahí lo dice como bueno, había que prohibir, se prohibió una planta. O sea, ¿cómo que prohibir una planta? Vamos a prohibir un cactus, pero se han prohibido un montón de plantas, porque hay algún tipo de cactus que también se han prohibido. Y con eso se cerró un enorme camino que seguramente nos van a ilustrar luego, que fue el de poder investigar. Claro, sí. Ya vamos a ahondar un poquito en cómo estamos legalmente hoy con la cuestión del cannabis, pero Cristian, quería, para por ahí el que está viendo y lo agarramos desprevenido, expliquemos un poquito qué diferencia hay entre el cáñamo, el cannabis, cómo se deriva en el cannabis, qué usos tiene el cannabis. El cáñamo es todo lo que es industrial. El cáñamo lo trae Manuel Belgrano cuando viene a constituirnos como nación, porque lo veía en Europa, como lo contaba recién Carlos, que todo lo tecnológico y el avance pasaba por los ríos, descubrir los mares, y todo eso necesitaba sogas y velas en los barcos, en las naves. Y era la industria de la tecnología en ese momento para poder tener mercados. Él vino acá con la idea y empezó a conseguir semillas junto a Chile, y en Argentina creo que era 1,5 millones de hectáreas que se producían cáñamo. Empezamos a exportar sogas y todos los derivados. En ese momento era textil y sogas. Bueno, pero por otro lado, el cáñamo es de la familia del cannabis. En realidad es la sativa L, que es la planta de cannabis la que está prohibida, que ahí es cáñamo para lo industrial, no tiene CBD, no tiene THC, las flores para otra cosa. En realidad generalmente es como el sorgo, porque se busca hacer la semilla. Esa semilla se usa y se saca el aceite de cannabis real, porque a veces se confunde aceite de cannabis con lo que se usa terapéuticamente. Esos son extracciones de cannabis que están disueltas en algún aceite. El aceite de cannabis real es un aceite comestible, como el aceite de girasol, de maíz, porque se extrae de la semilla prensándola, y supuestamente es increíble el poder nutricional que tiene. Bueno, tiene muchas ventajas, por así decirlo.
Después empieza lo que es el cannabis. Después de cáñamo empieza el cannabis. El cannabis ya tiene un uso medicinal, ancestral, que es para todo. Bueno, está comprobado que se usaba hace 5.000, 6.000 años por las primeras, no sé, generaciones de nativos. Nativos americanos. Claro. Sí, por original. Sí, de egipcios, de toda esa zona en realidad, de Medio Oriente, porque esto viene por el lado del Tíbet y por ahí se empiezan a encontrar los primeros rastros. Todas las otras, llegó al resto del mundo por viajeros que llevaban sus semillas para poder o comerlas o ir cultivando, donde, bueno, y así se va transmitiendo, pero viene como de esa zona de Medio Oriente. Para rituales de sanidad, para sanarse en rituales, se usa como ungüento, o sea, esto que ahora conocemos como la extracción, que es aceite, se usa para frotarlo. Y hay un libro que es de un periodista que se llama Fernando Saicha, el libro se llama Marihuana, lo pueden conseguir en internet, está muy bueno, es muy fácil de leer, y habla, dice, desde Belgrano hasta las copas canábicas, y lo va dividiendo en capítulos, en la historia del cannabis y sus usos y sus formas, etc. Pará, porque ahí nos tiraste un lenguaje que no entendemos. Sí. ¿Qué son las copas Copas canábicas? canábicas, ¿qué son? Las copas canábicas son competencias donde se catan distintas flores de marihuana, de cannabis, porque también está el nombre que marihuana se la usa cuando es recreacional, cannabis cuando es medicinal y terapéutico, y cáñamo cuando es industrial. Pero está todo prohibido, o todo empezó a estar prohibido hace 75, 80 años atrás, Sí. en Argentina. Ya hace 20 años que en muchos lugares del mundo es una industria. El cannabis, el cáñamo y la marihuana, de los tres nombres. Donde hay turismo canábico, donde hay muchísimo trabajo en cultivadores, en criadores, es una industria amplísima, se está volviendo a hacer ropa de cannabis, de cáñamo, se están volviendo a utilizar en casas, para la construcción, bueno, la tecnología y el cáñamo se van a hallar muy bien porque encima es una planta que tiene muy poco desgaste del suelo, tiene un montón de propiedades en la parte agrónoma impresionante, que sería una burrada que yo las explique porque no las sabría hacer bien. Pero y ya hay en Argentina un montón de organizaciones como cooperativas y organizaciones donde hay ingenieros e ingenieras que están proponiendo al Estado, que es lo que falta, que termine de regular la producción de cannabis. Porque aparentemente va a ser un antes y un después y nos puede hacer salir un poco de esta crisis de que no hay trabajo y de que no hay producción para exportar. Cuando vos decías países del mundo que están avanzando en este sentido, ¿puede ser, por ejemplo, en el norte de Europa? Digo, sí, pero el ejemplo más primer claro... mundo. Bueno, pero también tiene sus cosas, porque está raro en todos lados el cannabis. Pero, por ejemplo, para ir más cerca, Uruguay el año pasado exportó $60 millones en marihuana recreativa a los Estados Unidos. Lo hizo un señor que se llama Fernando, que debe tener 50 años, que es argentino. Fernando estuvo 2 veces preso en Buenos Aires porque él le cultivaba para los rockstar de esa época. Él cuenta esto, ¿no? Yo no lo viví, ¿no? Que era Gustavo Cerati, no me acuerdo más. Bueno, Cerati, toda esta gente muy famosa y del mundo artístico, él le vendía sus cogollos, aparentemente, y cae preso 2 veces. Se cansó y se fue a Uruguay. En Uruguay logró ser el primer ser humano vivo que exportó marihuana recreacional a los Estados Unidos y lo cobró en dólares. Porque hay un cambio de paradigma justamente que está muy Uruguay bueno. Se adelantó en eso, fue creo que el primer país sudamericano que legaliza el consumo personal. Uruguay empezó a regular por medicinalmente y terapéuticamente también, pero bueno, está bastante más avanzado que nosotros. Ya vamos a hablar también del debate si recreativo o medicinal, eso ya... Sí, yo creo que se puede mencionar que todo este desarrollo de lo que va a ser terapéutico se demoró años por la prohibición. Esta idea de prohibir cosas, de prohibirnos hablar, de prohibirnos traer una planta, de prohibirnos el debate. Por eso hace como unos 4 años, como decías al principio, la idea que tenía en el estudio jurídico era traer al debate, empecemos a hablar del cannabis. Y cuando lo empezamos a traer al debate en Río Tercero,
algunos medios, entre ellos Tribuna, Mónica Harris se encargó de hacer una investigación y habíamos hecho una nota, y cuando empezó a preguntar apareció que la tía de fulano, que el hermano del otro, que la cuñada, y que mucha gente estaba consumiendo aceite de cannabis para alguna situación terapéutica, que no es lo mismo que decir medicinal, pero para alguna situación terapéutica, y de un aceite que se hacía bajo una prohibición. Lo que traía, se hace todavía. Sí, se hace contra. Sí. Sí. No obstante ello, ya tenemos sí, con buenos resultados, pero no con toda la seguridad que necesitábamos. Hoy en día, gracias a que cada día se flexibiliza más, y esto es lo que vamos a decir de la ley y de lo que ha pasado con la legalización, que no es total, que falta mucho, que se ha hecho a base de militancia de muchas organizaciones canábicas, en especial las mamás que se preocuparon por la salud de sus niños y salieron contra todo, mamás y abuelas, contra todo salieron a producir cannabis. Discúlpame, te hago una pequeña pausa para no olvidarme. En Instagram, donde se puede obtener un montón de información, está Mamá Cultiva, también debe tener una página y también debe tener un montón de medios más. A eso me refería. Mamá Cultiva, como lo estabas diciendo vos, ayuda y asesora a todo el mundo a brindar información, y están muy avanzadas en poder ayudarte a encontrar lo que estás necesitando de acuerdo a tu dolencia o a tu necesidad, ¿no? Sembrando Conciencia es otra de las páginas que son referencias para... Digo, todo eso se hizo a fuerza de militancia contra las prohibiciones, y la política llegó después. Y ahora entonces nos encontramos con un montón de personas que pueden estudiar esto y que pueden entrar libremente a una página, buscar información, incluso la cantidad de gente en Río Tercero y en la región que tiene una plantita en su patio es mucho más de lo que ustedes pueden creer. Bueno, hay muchas palabras que van dejando y dudas que vamos a ir planteando a lo largo del programa, pero quería detenerme en esta cuestión de el cannabis para uso medicinal. No es fácil encontrar, por ejemplo, en Río Tercero médicos que estén trabajando esta cuestión. Que sin lugar a dudas va a haber muchas profesiones y tareas que se van a tener que instrumentar alrededor de la industria del cannabis. Es por eso que vamos a escuchar a Diego Sanz. Él es médico de la ciudad de Córdoba y trabaja con el cannabis medicinal ya hace un tiempo, y este es su testimonio. Con respecto a lo que es el uso terapéutico del cannabis, si bien lo que es el uso del aceite es lo más difundido hoy por hoy, también se pueden utilizar las flores de forma vaporizada, se pueden utilizar ungüentos, se pueden utilizar cremas, macerados. Bueno, las vías de administración son múltiples y un mismo paciente puede utilizar varias de estas vías de administración. En relación a las patologías, al menos que yo veo en mis pacientes más prevalentes en las que el aceite se usa y que da buenos resultados, podemos hablar de fibromialgia, de artrosis, artritis reumatoidea, migraña, insomnio, trastornos de ansiedad, epilepsia refractaria. Seguramente me estoy olvidando de alguna patología, pero quizás en este momento son esas las que se me vienen hoy por hoy a la mente, que se está utilizando mucho y en la práctica se ven buenos resultados. Así el primer testimonio del programa de hoy a cargo del doctor Diego Sanz, que nos contaba un poquito la cuestión de la utilización del cannabis con función medicinal. Así es. Bueno, cuando nos preguntamos a veces por el uso del cannabis, una pregunta, digamos, social, general, una pregunta de la calle podría ser: si en el mundo vegetal existen tantísimas cosas, ¿por qué el cannabis y no otro vegetal, una fruta, etcétera, etcétera? Bueno, porque el cannabis, en realidad hemos descubierto que el cannabis tiene tanta cercanía y tanto efecto en el cuerpo humano porque se descubrió que los mamíferos tenemos sistema endocannabinoideo. O sea, nuestro cuerpo ya segrega cannabinoides que sirven para absolutamente todas las funciones del organismo, lograr equilibrarlas. Es lo que yo puedo explicar, que termine en la letra, pero seguro, se puede explicar mucho más, ¿no? Sí. Y la marihuana, o sea, la planta de cannabis,
genera cannabinoides. Lo genera a partir de la flor de cannabis. Cada planta, o ahora hay muchas genéticas y hay más de 150 fitocannabinoides que entre ellos uno predomina ante lo otro de acuerdo a la genética, la planta, la forma de cultivo, el momento que se cosecha, el curado. Hay múltiples variables para que esos valores cambien. Lo loco es que al extraer eso de la planta, que la planta lo produce solamente para protegerse, la función de esa resina es de protección a la flor, y al consumirlo, que la forma más común es fumándola, lo que estamos acostumbrados a hablar y a debatir, que fumar está mal, porque cuando fumas también el humo ese te hace mal a los pulmones, no es la mejor forma de consumirla, si lo estamos buscando terapéuticamente, puede ser vaporizando, y ahí te evitas el humo, o la más discreta y común y clásica, que es en gotas, que esa resina se diluye en un aceite, puede ser de oliva, de coco, de... Esa sería la opción que autoriza la ley. ¿Es así? En realidad la ley te autoriza, en realidad la ley, el ReproCan, vos te tenés que inscribir como usuario medicinal o terapéutico de cannabis. Un médico te completa el formulario, te aprueban, medicinal o terapéutico. Vos después eso te tenés que anotar si querés ser vos tú, el criador de tu propia planta, digamos, tu cultivador. O necesitas un cultivador solidario, vas a decir, bueno, yo no tengo lugar para cultivar, Alexis me va a cultivar mi planta a mí. Eso que estás contando, digamos, es el último cambio, es el ReproCan. Claro, la legalización. Claro, y ahí el ReproCan, que viene del Ministerio de Salud de la Nación, te emite un carnet donde te permite tener hasta 9 plantas en flora y te permite transportar 9 plantas. 9 plantas en flora. No habla de las plantas en vegetación, por lo tanto no te las prohíbe, se supone. Después, bueno, no sé, igual 9 plantas es un montón. Después te permite hacer tu aceite, ya estás libre, vos podés hacer lo que vos quieras, porque vos podés tener las flores en tu casa y podés hasta transportarla. Cuando habló recién del solidario, del cultivador solidario, son figuras que se han ido creando, reitero, con mucha militancia de organizaciones cuando estaba todo prohibido. Cuando tener 2 plantitas puede significar ir a la cárcel. Entonces, el solidario es porque lo que no se ha hecho, las organizaciones han sido muy cuidadosas, era una comercialización de esto. Por el contrario, el cultivo era para personas que tenían dolencias que podía serle útil, y el aporte solidario de quien también sembraba para esas personas. Pues no es digamos, también hay una cultivadora de la Patagonia que dice que la planta es muy linda pero es jodida, digamos, hay que saber trabajarla muy bien, y también se pierden, ¿no? Entonces, las personas que necesitan, por ejemplo, para enfermedades como la epilepsia refractaria, que es una de las clásicas en la que se la utiliza, pero también hay una buena cantidad más que están fuera del libreto aún. Ahora con el ReproCan entra todo tipo de terapia. Si vos necesitas, todo lo que es terapéutico supone a lo que te mejora tu calidad de vida. Claro, eso recién decían, hablaban de una diferencia entre lo medicinal, lo terapéutico y lo recreativo. ¿Cuál es la diferencia principalmente entre lo medicinal y lo terapéutico? No está claro, por lo menos para nosotros. Bueno, lo medicinal es cuando vos tenés una enfermedad que necesitas curar. Y lo terapéutico es cuando vos lo usás para mantener tu calidad de vida. Es como algo crónico. Por ejemplo, una de las cosas más comunes del uso del aceite de cannabis es la depresión, la ansiedad, dolores musculares de huesos, dolores de pierna, dolores de cintura. Pero también cambia el humor, también te hace descansar, que eso ya cambia un montón. Te hace dormir bien, te da hambre, y yo creo que ese es el ABC primario. Hay mucha gente que lamentablemente no duerme bien y ya es imposible pensar que podés vivir bien si no estás durmiendo bien. Y hay mucha gente que no come, y también eso es un problema. Sería importante ahí remarcar que una organización que es Sembrando Conciencia tiene a cargo una señora que tenía 2 hijos con epilepsia. La vida que llevó esta familia, este matrimonio, le digo a la señora porque tuve oportunidad de conocerla y que ella nos contara la historia, con sus hijos. Llegó un momento en que sus hijos ya eran adolescentes grandotes,
Y bueno, en los ataques de las convulsiones, se los veía a los niños que lo habían filmado, porque realmente 2 niños con la misma situación era una complicación. Con 14, 15 años, bueno, en un momento le vuela el diente a la madre de una trompada, pero no una trompada pegada, sino en una convulsión, y en esta desesperación que le daba a los niños de estar con convulsiones. Bueno, un día deciden, los papás se pusieron al frente del otro y dicen, ¿qué hacemos? O tomamos una medida muy drástica o nos jugamos a ir a la cárcel. Casi que el planteo era, matamos a los chicos, nos matamos a nosotros, o probamos con esto del cannabis. Y ahí abren esa puerta y empiezan a trabajarlo en épocas de prohibición absoluta. Y me da vergüenza porque yo vendría a ser parte de los que estaban en la prohibición como sistema legal, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿cómo está hoy la cuestión en la provincia de Córdoba? Bueno, hoy ha cambiado, yo creo que lo que nos acaban de contar muestra que ha cambiado todo. O sea, podés sacar un permiso. Ya el Estado está haciéndose cargo. Los médicos, el Ministerio de Salud, bueno, ya está, ya aquella militancia ya dio sus frutos. Porque hasta no hace mucho había operativos de la Policía de Provincia de Córdoba, hace 3 o 4 años, en San Marcos Sierra, sacaban 3 plantas de marihuana y eso era el operativo antidroga, digamos. Eso parece, por lo menos, mirado afuera, que está como detenido. Ya eso creo que ha pasado a otro nivel. Yo creo que eso ya afortunadamente se está superando, cada día se va a superar más, y es el resultado de mucha gente que le puso el cuerpo y le puso cárcel a esto. Mamás que por hay gente buscar detenida por buscar cultivar. cuidar un glaucoma de su niño, tenían el aceite y fueron presas, y bueno, ahora tienen libertad, pero digo, tuvieron que bancarse la cárcel buscando un mejor nivel de salud. Y hay un punto donde la justicia argentina marcó un territorio que fue el caso Arriola. El caso Arriola tiene como 12 años ya, que fue esto de permitir el consumo personal, de que el consumo personal entra dentro del artículo 19 de la Constitución Nacional. Las acciones privadas del hombre que en ningún modo alteren el orden público ni a terceros están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Bueno, con eso la Corte Suprema marcó un hito, marcó un camino. Había sido primero Bastarrica y después con Arriola se termina de confirmar, donde el consumo personal llevaba como íncito y empezábamos a plantearlo en algunos lados, decir, bueno, si alguien tiene el consumo personal y está permitido, pues sembrar su propio consumo personal sería lo adecuado, porque lo contrario sería gestionar narcotráfico. Claro. Bueno, todo eso también parece que va a ser un debate que en cuestión de meses, por no decir años, porque me parece que serían muchos años, ya se va a concluir. Se va decantando. Ya vamos Qué a- cuestión claro. interesante para escuchar muchas voces. Ya vamos a hablar también del uso recreativo del cannabis, Claro. que es un tema que todavía está ahí medio tabú, pero justo Carlos me deja el pie para escuchar un caso que conocimos, que sucedió acá en la ciudad de Almafuerte. Estamos hablando de Milena Pozo, ella es psicóloga y hace unos años fue detenida en un operativo porque trabajaba justamente recetando cannabis de manera medicinal. Nos cuenta su caso y también nos cuenta qué opina alrededor de todo esto. Bueno, en cuanto a la pregunta de ¿para qué sirve el cannabis medicinal?, que es lo que mucha gente se pregunta, en principio y a grandes rasgos se podría decir que sirve para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? No es un medicamento, es una sustancia medicinal, por eso no se prescribe como los medicamentos con ciertas indicaciones como generalidades para todas las personas, sino que justamente lo que se hace con el cannabis es indicarlo de acuerdo a la patología, a la persona que lo va a consumir, a las características personales en cuanto a talla, peso, consumos, edad, por supuesto.
y sin duda en relación a la patología que tenga esta persona, ¿sí? Entonces, hay ciertas dolencias, ciertas patologías sobre las cuales actúa de un modo desinflamando, como analgésico, mitigando dolores. En otros casos, acciona ayudando a sobrellevar ciertos procesos, como los procesos de pacientes oncológicos. También el cannabis tenemos que diferenciar que dependiendo de la cepa que se esté utilizando o el mayor porcentaje de CBD o de THC, se va a recomendar para tal o cual patología. Entonces, ahí es donde hay que tener conocimiento respecto del cannabis y sus usos. Pero en principio, a lo que ayuda justamente es a mejorar la calidad de vida de las personas, teniendo en cuenta que todos los seres humanos, incluso animales también, contamos con un sistema endocannabinoide, o sea que el organismo nuestro está preparado para recibir los cannabinoides que la planta nos aporta. Pero va a depender de cada persona y de cada situación que necesite tratar, cómo se lo va a indicar. En el país se ha avanzado muchísimo en cuanto a la aceptación social, sin duda el conocimiento también respecto del cannabis, y también a nivel legal tenemos antecedentes de causas de cannabis medicinal en la provincia de Córdoba que han sido juzgadas en la justicia federal y las personas implicadas han sido absueltas. Esto porque vamos teniendo un marco legal y un marco social de legitimación. Escuchábamos el testimonio de la psicóloga Milena Pozo. Estamos hablando de cannabis hoy en la ciudad en cuestión. Digo, iba a decir cannabis medicinal, pero en realidad se ha extendido la temática y salió varias veces en la conversación con nuestros invitados el tema del cannabis como uso recreativo. ¿Lo ven lejos de que podamos discutir esto ya, digamos, que pase a ser legal y que pase a estar fuera del tabú? Porque todavía sigue siendo tabú. Yo creo que va a llegar por su propio peso. No es lo más importante. Está bueno que llegue porque se libere sin tener que meter tantas vericuetos. Porque lo recreativo es imposible imaginar que no existiera, porque la cerveza es uso recreativo, no es terapéutico ni medicinal, y se vende y hay publicidad y la puede comprar. El tema es que hay que educarnos, porque no está bueno que la gente fume marihuana antes de los 21 años, porque la marihuana no deja de ser una droga. Porque la marihuana no deja de llevarte a un lugar donde si no tenés la cabeza o no tenés los pies sobre la tierra, como cualquier cosa, bueno, como el cigarrillo, como el alcohol que lo pongo siempre. El tema es que lo recreativo que no está regulado existe. Y lo recreativo, como lo terapéutico y lo medicinal, tiene que tener calidad. Porque donde más daño se hace es cuando las cosas no tienen calidad. En Río Tercero y en Argentina, cuando se habla de narcotráfico y se le ligaba la marihuana, era porque se vendía y se consumía y se fuma el paraguayo. El paraguayo es un montón de plantas de marihuana con semilla, macho, hembra, de cualquier cosa, con tronco y todo, metido en una chipeadora que lo tritura, lo muele un poco, se compactan en los ladrillos, se lo orina, se le tira cualquier cosa para tapar el olor, para que los perros no lo identifiquen, y eso viaja hasta vaya a saber y cuántas manoseadas más pasa en bolsas, donde genera unos 50, 80 hongos, que son los que te queman la cabeza. Es mentira que la marihuana te quema la cabeza. Está demostrado que la marihuana tiene conectores que ayudan mucho más que quemarla. Pero sí eso, lo que sí quema la cabeza es cuando ya no es de calidad, cuando entra el narcotráfico, cuando tiene hongos. Por eso el autocultivo, por eso tienda grow, no me lo tuve que rebuscar yo solo, para poder tener calidad, porque sí, el paraguayo hace mal, las flores mal hechas y con hongos hacen mal, hay cosas que no hay que comerlas, así como uno te comería un tomate podrido, bueno, si vas a consumirlo, no te consumirías una cerveza toda derramada, con el cannabis pasa lo mismo. Entonces, como que en todo hay que buscar la calidad y entender de que ahora ya no es más tabú. Y cuando fue tabú hubo desinformación. Toda la información no fue bien calificada. Al contrario, estaba hecha para perjudicar la imagen de.
Los pocos referentes que quedaban eran las publicidades negativas de los consumidores de cannabis. Y lamentablemente hay gente que no debería acercarse a nada porque la arruina su imagen. Claro. Bueno, ahora que no es tabú, nosotros tenemos que tener la claridad de tener información. Y eso es lo que está pasando. Y está bueno, cada vez hay más información. Cada vez hay más debate y me parece muy interesante lo que traes de la comparación con el alcohol. Porque el alcohol es una droga, vaya si es de las peligrosas, y el cannabis no lo es. El cannabis está siendo lentamente sacado de un montón de listados internacionales donde se lo tenía no solo como un tabú, sino como una especie de hierba maldita. Eso no, la información ya está llegando a todos los lugares, cada vez la información es mejor. Lo acertado de la comparación lo traigo porque sí asistimos en Río Tercero a violencia extrema, con homicidios, con alcohol, muertes con accidentes automovilísticos con alcohol, y el alcohol siempre en medio, y no es precisamente materia de debate ni de tabú. Sin embargo, costó mucho esfuerzo imponer el debate, que ya fue un tema, poner el debate sobre la cuestión cannabis. Claro. Y respecto al ladrillo, yo muchas veces pienso que en realidad aquellas personas que se les vende el paraguayo o el ladrillo se les produce más bien una estafa, porque en realidad le venden gato por liebre, porque eso no solo que no tiene la calidad que lo hace peligroso, sino que tampoco es lo que creen que están comprando. Y eso también hace a narcotraficar. Sin embargo, la posibilidad del autocultivo, que todavía no está para el consumo recreativo. Coincido en que va a ser cuestión de tiempo para que lleguemos a que la gente pueda libremente hacerlo. No hay nada mejor que ver en algunas películas o en Uruguay cómo en la farmacia están clasificados los cogollos para la gente que quiere comprar y tiene su permiso, su autorización, un médico que dice está todo ok, y eso sería lo más sano para todos. De todas formas, discúlpame, estas conversaciones, los pibes que tienen 18, 20 años, claro, ya la vieron, la están viendo en lugares del primer mundo, tienen información. Esto que estamos hablando básicamente es para la gente que quedó en medio. Sí, eso te iba a preguntar, porque las generaciones nuevas pasa también como lo hablamos en otros programas. No, al no ser tabú para ellos, ya no es algo que estén... Es mentira que los chicos se desesperan por fumar marihuana, es mentira. Bueno, como en todo puede haber alguno o alguna que... porque es su cualidad, no es porque sea el problema, ¿no? Sí, sí. Lo último que te agregaría que una obra social tiene que cubrirte tratamientos con aceite de cannabis cuando aparece la receta del médico en forma adecuada. ¿Decís debería o actualmente? Tiene que, nosotros hemos ya hecho presentación administrativa donde obras sociales han salido a cubrir el cannabinidol para tratamientos de epilepsia refractaria. Afortunadamente, con el transcurso del tiempo, la cantidad de convulsiones que tenía la persona con esta epilepsia que no tiene salida, mermó de manera considerable, que cambió la vida familiar. Los mutuales deberían proveerle las semillas adecuadas, los sustratos y todos los nutrientes para que la madre o el padre o el mismo paciente pueda cultivar su propia planta. Claro, en la solución en la casa. Y no gasta tanta plata en el mutual. Cristian y Carlos, muchas gracias por esta visita. No, gracias a usted. Bueno, muchas gracias. Aprendimos mucho, supongo que los espectadores mucho más. Nosotros vamos a escuchar el último testimonio. Sí. Él es Tomás, un militante del uso canábico de Córdoba, que también nos da su testimonio. Y perfecto, después cerramos y hacemos la conclusión del programa de hoy. Bueno, yo soy Tomás Bianchi, más conocido en Instagram o en las redes como Tommy420CBA. Y bueno, y es desde acá, desde ese Instagram, donde siempre fogueamos y tratamos de trascender todas las noticias y la información que hay respecto al cannabis. Sobre todo, y más que nunca, con el ReproCan, que es este sistema nuevo que salió y que nos permite acceder con permisos, digamos. Pero bueno, ya nos vamos a desplayar un poco con eso. Vamos a las preguntas que nos dejó Alexis, que la primera fue:
¿cuándo comenzaste la militancia por la legalización del cannabis? Y mira, yo empecé a los 20 años, empecé a consumir recreativamente y siempre tuve como esa discrepancia con la gente de que el cannabis, que el faso, que la marihuana y todo ese tema. Y siempre traté de agitar y tratar de ablandar un poco la milanesa, pero fue más cerca de los 28, 29 años que yo empecé con las redes, empecé ahí con el Instagram y vi también, yo seguía mucho Loco Natural, que es un influencer canábico de lo más importante que tiene en Argentina. Y yo veía que ya tenía mucha gente, que mucha gente lo seguía, que no le hacían problema, que él mostraba sus plantas, mostraba su familia y era una persona normal y me parecía genial. Y siempre me hubiese encantado ayudar, pero no sabía cómo. Hasta que un día me acuerdo que cayó la Federal al Loco Natural y él mostraba todo en su historia. Y él es una persona súper alegre, digamos, pero ese día que le cayó la Federal la pasaron fea, tuvieron un mal momento y bueno, de ese momento me hice como una página fandom de memes y esas cosas. Y bueno, fue aproximadamente el año pasado y a fin del año pasado esa cuenta fandom veníamos subiendo memes y todo y llegado el momento que llegó el ReproCam, yo me hice el trámite de ReproCam. Y bueno, y es desde ahí que yo me doy cuenta que acceder al ReproCam es súper fácil, digamos, no es necesario tener una patología súper puntual, sino con patologías más mundanas como ansiedad, insomnio, angustia, etc. O alguna dolencia ya te lo podían dar. Y es ahí que yo me doy cuenta en junio que esto debía ser, había que salir a decirlo de alguna manera, que la gente se entera rápidamente. Y bueno, yo ahí me puse firme con mi Instagram, que ahí dejó de ser una página menos fandom y pasé a ser Tommy420 y a decir en primera persona que estaría bueno que la gente considere registrarse para así el acceso al cannabis es mucho más fácil, digamos, si estamos todos registrados y la situación se normaliza. Así que bueno, un poco eso. ¿Crees que se ha avanzado la discusión social y legal en Argentina? La segunda pregunta. Y creo que sí, creo que con esto de ReproCam se ha puesto ahí sobre la mesa el tema y creo que ya se van a empezar a dar cuenta que los argentinos estamos desesperados por acceder al cannabis medicinal, que no podemos más estar lidiando con esta situación, que es horrible, tener que ir al trance, que el otro, que te rompe. Ya se sabe que la marihuana no trae grandes problemas si se la consume racionalmente, por decirlo de alguna manera, o con ciertos cuidados, como todo. Y bueno, con respecto, y la tercera pregunta es si estamos lejos de discutir el uso del cannabis con fines recreativos. Y yo sinceramente creo que no, creo que cada vez estamos más cerca, que esto de ReproCam trajo a la mesa, de vuelta, repito, a la discusión de que los argentinos están necesitando cannabis medicinal, recreativamente. También es una lucha filosófica de qué es recreativo, qué es medicinal, si lo recreativo es medicinal. Por ende, creo que se va acercando y con toda esta movida, mientras más seamos, mientras más gente se registre, mientras más gente tenga el permiso, más se va a normalizar toda la situación, porque por ejemplo hay policías que todavía no saben, qué sé yo, y cada vez vamos a tener menos problemas con el cannabis y va a ser una alegría, porque no puede ser. Así que bueno, hacer el ReproCam y a seguir agitando para que se legalice totalmente, porque en realidad tampoco deberíamos acceder a un permiso, digamos. Pero bueno, por lo pronto es una ayuda y es un respiro para la gente que consume. Así que bueno, gente, esto es un poco lo que tenía para comentarles y decirles, que no dejen de hacerlo, que no dejen de consultarme y que vayan ahí a mi Instagram, que yo estoy rápidamente contestando para que lo puedan resolver rápidamente. Lo que tiene el sistema de ReproCam es que a veces se tarda un poquito, hay gente que le sale más rápido y hay gente que le sale súper lento, pero bueno, yo invito a que lo hagan de una, así vamos agilizando el tema por así decirlo. Así que bueno, un gusto estar acá y les mando saludos y que tengan buena semana. Chau, que anden bien. Agradecemos el testimonio de Tomás Bianchi, él es activista procanábico de la ciudad de Córdoba. Hacemos nosotros la conclusión y el cierre del programa de hoy porque hemos tenido un programa intenso en el que comenzamos hablando solamente del cannabis medicinal y se abrieron como un montón de debates nuevos alrededor del uso del cannabis, ¿no? Así es. Quizás más que en otros programas hemos tenido
temáticas que desconocíamos, en las que tuvimos que consultar, y supongo que han sido de mucho interés y de aprendizaje, bueno, para nosotros, para los televidentes en general, y sobre todo porque se definieron conceptos que por ahí parecían resbaladizos en estos temas, y me parece que fue muy útil también las diferenciaciones, que es una cosa, que es otra, cuándo se da una cuestión, cuándo se da la otra, y la perspectiva en todo momento humana y legal sobre los aspectos que se trataron. Y así como han pasado con otros temas que hemos tratado en el programa, ojalá que la sociedad argentina ponga en discusión también estas cuestiones y vayamos avanzando en cosas que por ahí parecen que estamos atrasados, como esta, ¿no? Cosas que son medias como tabú, que hay que poner en discusión. Sí, temas que están al compás, digamos, de los cambios sociales. Sergio, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y sobre todo a los televidentes, como decimos siempre. Y agradecemos también a los televidentes que nos han acompañado en el programa de hoy. Recordemos que también estamos en internet, pueden buscar allí los programas anteriores en el canal de Bigleca Producciones y poder vernos también allí. Así que nos vemos en el próximo programa.